Bien, realizaremos un desarrollo de la práctica lo más sencillo posible y lo más rápido. A ver, empezamos por la pregunta número 1, que es compilar las funciones principales y crear funciones con retorno y sin retorno. Bueno, ahí simplemente era colocar void setup, void loop y las funciones, tal cual como indica la sintaxis, ¿no? Entonces hasta ahí ya tenías tus 5 puntos. Luego dice compilar el sensor ultrasónico y mostrarlo con el monitor serial. Entonces ahí tenías que verificar el sensor ultrasónico y declarar variables, ¿no? Para ello tenías que utilizar la configuración del trig y el eco, donde están ubicados. En este caso el trig está en el 6 y el eco está en el 5. Entonces ya declaraste las variables, ya configuraste como salida y como entrada. Entonces simplemente te queda hacer los cálculos. Como ya tienes los cálculos, ahora vas a retornar D, y en el retorno D lo colocas dentro del void loop, se retorna, ¿cierto? Este video ya está explicado en otro más específico, sería bueno que lo chequen. Y bueno, hasta ahí ya tengo la parte de la función del sensor ultrasónico, y ahí ya tienes tus 4 puntos de más. Luego en la pregunta número 5 entran las condiciones, pero antes de ello decido crear una función alarma. Bueno, vamos a crear la función alarma, que es otra función sin retorno en este caso. Para ello voy a ubicar donde va a salir esa señal de alarma, que es en el pin número 8, por lo tanto lo declaro con la variable bus, lo configuro como salida, y creo la función alarma. En primera instancia lo que hago es un for para que cambie la frecuencia de manera ascendente. La frecuencia va a estar dentro de la variable i, por lo tanto esa es la que va a cambiar en 200 milisegundos con un delay de 10 milisegundos. Luego ahora hago una forma decreciente para que baje de la mayor frecuencia a la menor frecuencia, pero en este caso era de 100. En el caso de la pregunta es de 100, acá lo estoy poniendo 1000. Bueno, en la quinta pregunta ya ahora sí vienen las condiciones. En el tema de las condiciones simplemente voy donde está el void loop, donde se van a generar la interacción del bucle, y empiezo a colocar las condiciones. La primera condición me dice de que si la salida es menor a 160 encender el LED amarillo, de lo contrario mantenerse apagado. Pero antes de ello voy a tener que declarar las variables, variable LED1, LED2 y LED3, que están en el pin 11, pin 12 y pin 13. Lo configuro como salidas y empiezo a hacer las condiciones. La primera condición dice que si es menor a 100 enciendo el LED 1, y si no, lo mantengo apagado. La segunda condición, menor a 60, igual de la misma manera. Y la tercera condición es, si es menor a 30, enciende el LED rojo, pero también enciende la alarma. Entonces llamo a la función alarma que he creado anteriormente. Listo, y hasta ahí ya tengo la pregunta número 4. Listo, entonces lo que faltaría es la pregunta número 5, que simplemente es configurar la salida del 11 al 13. Bueno, aquí vendría a ser la pregunta número 3 y aquí la pregunta número 4. Error de tipeo 1, 2, 3. Aquí la pregunta número 4. Sería la pregunta número 5 entonces. Listo. Ahora sí, en la pregunta número 5 es sencillo. Imagínense que van a tener que configurar, no sé, pues 20 salidas. Entonces no van a hacer la configuración de esas 20 salidas. Lo que van a hacer es utilizar un for de la siguiente manera. Entonces
borro todo esto de acá. Ya no voy a tener que declarar porque se van a declarar dentro del for. Y lo coloco como variable. Listo, esa sería la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? De que se va a iniciar a configurar como salida el número 11, el pin número 11, mientras sea menor a 13, es decir, el último pin que va a configurar como salida, este va a incrementar